chicos, en esta clase les voy a dar lo que son longitudes y áreas de figuras circulares. Ya primeramente, antes de abordar, vamos a indicarles cuáles son las partes de un círculo o de una circunferencia. Ya, esta línea que ustedes ven aquí es la circunferencia del círculo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para hallar el perímetro, el contorno de la circunferencia, nosotros vamos a aplicar una fórmula, que es la siguiente. Es perímetro, que es igual a 2 por pi por radio, ¿ya? Ahora, cuando nos pidan, ¿no es cierto?, el perímetro o longitud, es lo mismo, perímetro o longitud, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2 por pi por radio. Ahora, siguiendo con la clase, ¿de dónde estará ubicado el radio? El radio va a estar ubicado en el centro de la circunferencia, del cual se desprende un segmento que puede topar a cualquier borde de la circunferencia, ¿ya? A esto lo vamos a denominar radio. Otra parte muy importante dentro de la circunferencia tenemos el diámetro. El diámetro no es más que la suma de dos radios, digamos. Si yo pongo aquí otro radio, digamos, esto de aquí vendría a conformar el diámetro. ¿Qué era el diámetro? Es la unión de dos radios. Ya, otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta de aquí de la circunferencia es que también nosotros vamos a calcular su área. ¿Qué es el área? Es la medida de la superficie que hay dentro de la circunferencia. Cuando nos pidan en algunos ejemplos encontrar el área de la circunferencia, nosotros vamos a aplicar otra fórmula, que es área va a ser igual a pi, ¿no es cierto?, por radio al cuadrado. Estas dos fórmulas van a ser indispensables para nosotros poder hacer los siguientes cálculos que vienen más adelante. Ahora sí, para que ustedes entiendan de mejor manera, vamos a hacer un ejemplo. Ya con esto que ustedes ven aquí. Ya, digamos, primeramente vamos a hacer paso por paso. Vamos a encontrar el perímetro, ¿no es cierto?, de esta circunferencia. Digamos que esta circunferencia tiene un radio ¿de qué podemos decir? Tiene un radio de 3 centímetros, pongámosle. De 3 centímetros. Ahora, si a nosotros nos piden encuentre el perímetro o longitud de la circunferencia, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Esta, ¿no es cierto? Esta fórmula nosotros vamos a aplicar para encontrar su perímetro o longitud. Entonces, reemplazando valores, ¿no es cierto?, tenemos que perímetro es igual a 2 por pi. Pi es un número irracional que vale 3.14, ¿no es cierto? Ahora, por su radio nos dice, su radio es de, aquí para que ustedes lo, su radio, ¿no es cierto?, es de 3 centímetros. 3 centímetros. Ahora, realizando las operaciones correspondientes, tenemos que 2 por 3.14 y por 3 centímetros nos da el valor de 18.84 centímetros, ¿ya? Este va a ser el valor de nuestro perímetro, del contorno de la circunferencia, ¿ya? Es muy fácil, simplemente ustedes tienen que memorizarse esta fórmula para encontrar el perímetro de la circunferencia, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito del área. Ya, siguiendo con el ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito del área. A ver, digamos que a esta misma circunferencia nosotros vamos a encontrar el área. ¿Qué decíamos que es el área? Es el espacio, ¿no es cierto?, que está dentro de este contorno. Ahora, digamos que el área, vamos a aplicar la fórmula porque nosotros tenemos el valor de radio. Entonces tenemos lo siguiente, que área, ¿no es cierto?, reemplazando esta fórmula para encontrar el área de la circunferencia, vamos a poner valores. Sabemos que pi, ¿no es cierto?, es un número racional que vale 3.14 por
el radio, que es 3 centímetros, ¿no es cierto? 3 centímetros. Y aquí la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar las operaciones. En este caso, como hay potencias, primeramente vamos a realizar, ¿no es cierto?, esta potencia. Por 3 por 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da? Nos da 9 centímetros. ¿Ya? 9 centímetros. Ahora, vamos a realizar esta operación. Ya, entonces, realizando la operación de 3.14 por 9, nos da, ¿no es cierto?, que es 28.26 centímetros cuadrados. Este sería el valor de nuestra área, ¿no es cierto? Ahora, para que ustedes entiendan de mejor manera, vamos a realizar otro ejemplo. Ya realicemos otro ejemplo. Digamos que vamos a hallar el área y la longitud de esta circunferencia, pero tenemos algo diferente, que tenemos que su diámetro, recordando que es el diámetro, ¿no es cierto?, que es el segmento que topa de borde a borde, ¿no es cierto? Este es el diámetro. El diámetro. Nos dice que el diámetro tiene 8 centímetros. Ya, solamente contamos con ese valor, el diámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito, ¿no es cierto? Antes de abordar más a profundidad el tema, les dije que el diámetro estaba conformado por 2 radios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros para conseguir el radio vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dividir el diámetro para 2. Eso quiere decir que el radio va a ser igual a 8 centímetros que pertenece de diámetro y lo vamos a dividir para 2 y nos da, ¿no es cierto?, el valor de 4 centímetros, ¿ya? Chicos, cuando les den solamente el valor de diámetro, ustedes, ¿no es cierto?, rápidamente van a saber que es la mitad de ese diámetro pertenece al radio. ¿Por qué? Porque el valor del radio, ¿no es cierto?, para conseguir el valor de diámetro es el doble de la radio. Ahora, vamos a hacer, ¿no es cierto?, ya conseguimos el valor, ya sabemos que es 4 centímetros. Ahora sí, vamos a hallar su longitud y su área. Ahora, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, ya sabemos cuál es la fórmula para aplicar el perímetro, para encontrar perímetro o longitud. Ya, entonces vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, esta fórmula con valores. Perímetro será igual a 2 por pi por radio. Esto, ¿no es cierto?, será igual a, tenemos que reemplazar 2 por 3.14 por radio, que ya sabemos que es 4 centímetros. Ya, ahora que vamos a realizar las operaciones 2 por 3.14 por 4 centímetros, ¿no es cierto?, nos da un valor de 25.13 centímetros. Este sería el valor de perímetro. Ahora, vamos a encontrar el área, ¿no es cierto?, de la circunferencia. ¿Ya? Hasta allí vamos a, ¿no es cierto?, aplicar la siguiente fórmula de área. Es esta, ¿no es cierto? Tenemos que área es igual a 3.14 o pi, ¿no es cierto?, por radio, que es 4 centímetros. Pero ¿no es cierto?, en la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado. Entonces va a ser elevado al cuadrado, donde nos dice que área es igual a 3.14, que es pi, vamos, ¿no es cierto?, a elevar al cuadrado este valor de aquí, el valor de radio, ¿no es cierto? 4 por 4 nos da 16 centímetros cuadrados. Ahora vamos a realizar la multiplicación, donde nos dice que 3.14 por 16, ¿no es cierto?, nos da un valor de 50.24 centímetros cuadrados. Y este será el valor de la circunferencia. Ahora vamos a recordar un poquito que cuando no tenemos el valor de radio y solamente tenemos valor de diámetro, vamos a hacer, ¿no es cierto?, la siguiente operación.
Este valor, para conseguir radio, vamos a dividir el valor de diámetro para 2. Es facilito. Cuando tenemos en cambio el valor de radio y si nos piden el valor de diámetro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlos por 2 porque es el valor de 2 radios. Ya, ahora en el trabajito que tienen que ustedes hacer para esta semana, ¿no es cierto? Es de la página 173, el numeral 2 y 6, donde trata, ¿no es cierto?, de que ustedes tienen que encontrar el área y el perímetro de cada uno de esos valores que están allí en el libro. Ahora les voy a indicar un pequeño ejemplo de uno de los valores que nos da en el libro. Ya, ¿qué nos dice en el ejercicio 2? Calcule la longitud de cada circunferencia y el área del círculo correspondiente de acuerdo con el radio o el diámetro establecido. Ya, yo les voy a dar, para que ustedes tengan de iniciativa, un ejemplo, ¿no es cierto? Les voy a resolver de la tarea. El literal A, ¿no es cierto?, nos da un valor que dice de 56 centímetros. ¿Qué significa D? ¿No es cierto? Que solamente nos está dando el valor de diámetro. ¿Y ustedes qué van a hacer? Como solamente tenemos valor de diámetro y nos dice que calculemos la longitud y el área, ¿ustedes qué van a hacer? ¿No es cierto? Entonces, como solo tenemos este valor, ustedes ya saben que radio va a ser igual a diámetro dividido para 2, ¿no es cierto? Ahora, reemplazando esta fórmula, tenemos que radio va a ser igual al valor de diámetro 56 centímetros dividido para 2, donde, ¿no es cierto?, 56 dividido para 2 nos da un valor a 28 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a encontrar la longitud, ya saben, ¿no es cierto?, las fórmulas que deben aplicar. Perímetro o longitud es lo mismo. Es igual a, ¿no es cierto?, la fórmula 2 por pi por radio. Ahora, entonces, 2 por 3.14 que vale pi, y el radio, ¿cuál es? 28 centímetros. 28 centímetros. Ustedes van a realizar la operación y nos dice que es igual a 175.93, ¿no es cierto?, centímetros. Este es el valor de perímetro o longitud. Ahora, ¿qué también nos dice? Que también debemos encontrar el área. Ustedes ya saben qué fórmula van a aplicar, que área es igual, ¿no es cierto?, a pi por radio elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a reemplazar con valores. Saben que pi vale 3.14 por radio, ¿no es cierto?, que es 28 centímetros elevado al cuadrado, donde área va a ser igual. Ustedes primeramente van a realizar esta operación que está elevado al cuadrado. Entonces 3.14 van a multiplicar, ¿no es cierto?, 28 por 28, que nos da a 784 centímetros cuadrados. Entonces, una vez realizada ya la operación que estaba elevada al cuadrado, ¿no es cierto?, van a ustedes a realizar ya la multiplicación finalmente, donde nos dice que el valor de pi, que es 3.14 por 784, va a ser igual a 2.463 centímetros cuadrados. Finalmente, ¿no es cierto?, es el valor de perímetro y este es el valor de área. Y asimismo les están indicando en los otros ejercicios. Ya, finalmente, este es el primero, ¿no es cierto? Ustedes tendrán que hacer, ¿no es cierto?, los que solamente nos den con diámetro, ustedes van a aplicar, ¿no es cierto?, esta pequeña fórmula, y lo demás es lo mismo para todos. ¿Ya? Ahora en el segundo les voy a dar unas pistas. En el segundo, en cambio, ¿qué tienen que hacer? En el segundo nos dice el B. ¿Qué nos da? R. ¿Qué significa R? ¿No es cierto? Nos dice que vale 0,5 kilómetros. R ya prácticamente ya nos dan allí el valor de radio. Ustedes solamente tendrán que aplicar, ¿no es cierto?, la fórmula de perímetro y de área, porque ya nos está dando radio ya. Y así ustedes deberán guiarse para hacer los otros ejercicios que piden, ¿no es cierto? Ahora,
Siguiendo con la explicación del numeral 6, ¿no es cierto? Que también nos pide otra situación, estuve revisando. ¿Qué nos dice en el numeral 6? Que tenemos que, en el numeral 8, ¿ya? Porque ustedes ya aplicando, ¿no es cierto?, las otras fórmulas van a realizar los otros ejercicios. En el numeral 8 nos dice, un rectángulo se ubica dentro de un círculo de radio 9 centímetros, tal como se muestra en la figura 13. Calcula el área de la región sombreada. Yo les voy a dar pistas, sinceramente, en este ejercicio. No les voy a resolver. Ustedes, ¿no es cierto?, en una de las primeras clases que yo les envié por medio de video, ¿no es cierto?, yo ya les indiqué qué debemos hacer. Primeramente, nosotros tenemos que sacar, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, está el triángulo. Sus medidas son 5 centímetros. Y aquí el radio, ¿no es cierto?, 9 centímetros. 9 centímetros, ¿no es cierto?, que es el radio. Y en el otro valor nos da es 11 centímetros aquí. Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Que dice que nosotros tenemos aquí que encontrar o calcular el área de la región sombreada. Ustedes primeramente tienen que calcular el área del rectángulo. Ahora, ¿cómo van a hacer? Ustedes tienen que ir, ¿no es cierto?, a ver los primeros videos que yo les indiqué de cómo se consigue el área del rectángulo, ¿ya? Entonces, el área del rectángulo era igual base por altura. Ustedes, ¿no es cierto?, aquí tienen ya ¿cuánto vale base? 5 centímetros y la altura, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula van a aplicármela. Una vez que ya obtuvieron, ¿no es cierto?, la respuesta, ahora, ¿qué tienen que hacer? Calcular, ¿no es cierto?, el área del círculo. El área del círculo que ya les indiqué cuáles son las fórmulas, ¿no es cierto? El área del círculo, pi por radio al cuadrado. Una vez que ustedes ya obtengan los valores tanto del rectángulo como del área del círculo, ustedes finalmente el área sombreada va a ser igual a la resta de estos dos valores. A la resta de estos dos valores y ustedes finalmente van a encontrar el área sombreada. Es facilito y los ejemplos que están antes de eso del numeral 6 son similares. Así que por favor mucho ojo y cualquier situación estoy a las órdenes, me escriben nomás, yo les respondo.